Hola, un saludo cordial a todos. En este video voy a tratar sobre las ecuaciones de Maxwell en forma compleja armónica en el tiempo. Ya, aquí en la pantalla pueden ver las fórmulas diferenciales de las ecuaciones de Maxwell que se trató en el video anterior. La ley de Faraday, el rotacional del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada parcial del campo B respecto al tiempo. La ley de Ampère, rotacional de H es igual a la derivada de D respecto al tiempo. D es el campo de desplazamiento. Ya, esto es solamente la densidad de corriente de conducción. Perdón, de desplazamiento. Tiene que ver con las ondas. Ya, la ley de Gauss. La ley de Gauss para el campo eléctrico, o sea, para el campo D, la divergencia de D es igual a ρ. Y la otra ley de Gauss para el magnetismo, la divergencia de D igual a 0. Ya, pero aquí lo que vamos a tratar es las ecuaciones de Maxwell en forma compleja armónica en el tiempo para el vacío o espacio libre. ¿Ya? Para el vacío. ¿Ya? Para el vacío o espacio libre. Entonces vamos a recorrer algunas propiedades del espacio libre. Y aquí un costadito solamente. Ya, propiedades del espacio libre. Del espacio libre o vacío. Ya, primero tenemos la permitividad. La permitividad, la relativa, es igual a 1. Ya, pero la permitividad, sabemos por física, que la permitividad es igual a epsilon sub r, que es la permitividad relativa, por la permitividad del vacío. Ya, pero para el caso del vacío, la permitividad relativa vale 1. En tal sentido, epsilon es solamente epsilon sub 0. Y ahí esto ya sabemos que vale 8.8542 por 10 a la menos 12 faradio por metro. Es decir, pico faradio por metro. Ya, esa es la primera. La otra es la permeabilidad del vacío. Ya sabemos de que mu, así en forma general, es igual a mu sub 0, la permeabilidad del vacío, por mu sub r. Ya, y para el caso del vacío, mu sub r también vale 1. En tal sentido, mu es solamente mu sub 0. Y ahí esto es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7. Henry por metro. Ya, esas dos que se van a utilizar por el momento. Ya, hay otras dos propiedades más que la impedancia y la velocidad de la luz. Ya, pero eso todavía no va a intervenir aquí en lo que vamos a tratar. Ya, esas dos solamente. Entonces vamos a resaltar esas dos. Tendríamos epsilon es igual a epsilon sub 0, solamente esto de acá. El valor numérico ya, eso ya es cuestión de reemplazar en los problemas nada más. Y mu es igual a mu sub 0. Ya, esas dos. Ya, ahora cuando se trata de la forma compleja en el tiempo, consiste en descomponer los campos E y H. Trabajamos con E y H básicamente. Claro, el campo E está relacionado también con el campo D y el campo H con el campo B. Eso sí también. Entonces aquí vamos a ver el campo, y pero la cuestión de los campos. Ya, el campo E, entonces acá se tiene que, el campo eléctrico es igual, el campo D vamos a poner en función al campo eléctrico. Ya, el campo D para el caso del vacío es igual a epsilon por E. Ya, pero epsilon es epsilon sub 0. Entonces tendríamos acá epsilon sub 0 por E. Ahí no es tanto campo de desplazamiento, porque el término de desplazamiento es cuando se trata de dieléctricos. Ahí sería como un campo de inducción eléctrica. ¿Ya? Pero se suele llamar campo D. Ya, eso para el caso eléctrico. Ya para el caso magnético, tendríamos
el campo B es igual a mu por h, pero mu es mu sub 0. Mu sub 0 por h sería. Entonces mu sub 0 por h. Ya. Entonces, con esos dos campos hay que trabajar. Ya son vectores. Vectores y a la vez claro, van a ser fasores, porque las variaciones van a ser en el tiempo. Ya, pero los campos E y H, los fundamentales son E y H. En base a eso gira todo. Si tenemos el campo eléctrico, tendríamos tácitamente el campo D. ¿Ya? Y si tenemos el campo, la intensidad del campo magnético H, tenemos el campo de inducción B. ¿Ya? Entonces todo gira en torno a los campos E y H. Ahora, para la forma compleja armónica del tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Los campos E y H se van a descomponer en dos partes. Es decir, el campo E, el campo eléctrico E, claro, es un campo eléctrico vector que varía en el espacio-tiempo. Esta R que estoy poniendo aquí estaría indicando la variación espacial. Si lo trabajamos en coordenadas rectangulares, en esa R está metido el X, Y, Z. Y ahí, bueno, T es el tiempo. Ya, pero ese es un campo en el espacio-tiempo, ¿no es cierto? Ya, tiene dos variables, ya, espacial y temporal. Ahora, esto lo descomponemos en dos partes. Una parte estrictamente espacial, o sea, un campo eléctrico, claro, vector, ya que va a depender del espacio, y la parte compleja armónica del tiempo, que vendría a ser el exponencial. Exponencial J omega T. Exponencial J omega T. Ahí. ¿Ya? Y por otro lado, el campo magnético igualito. La intensidad del campo magnético. Este es un campo que varía en el espacio-tiempo, en RT, y ahí se desdobla en dos partes. Un campo espacial, vector, y por el exponencial de J omega T. En omega está metida la frecuencia. Aquí estamos trabajando ya con campos que varían en el tiempo. Entonces en omega está la frecuencia. Entonces vamos a indicar eso. Omega, aquí en este espacio nada más. Omega es igual a 2pi por nu. Bueno, la frecuencia. Ya bueno. En física la frecuencia se designa con la letra nu. Pero bueno, aquí vamos a poner la notación de ingeniería. F, lo mismo que la unidad imaginaria, ¿no? En física y en matemáticas es I. Bueno, para ingeniería eléctrica es J. J es la raíz cuadrada de menos 1, obviamente. Ya, bueno, vamos a recordar. J es la unidad imaginaria. Esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Ya está. Ya, ahora lo que se trata es de lo siguiente. Ya tenemos establecidos los campos eléctrico y magnético, ya con su forma, digamos, desdoblada. Una parte espacial y una parte temporal. Ya, este campo vamos a ponerlo en las ecuaciones, en estas ecuaciones que hemos visto en el video anterior. Entonces vamos a trabajar en el rotacional, en el primer miembro y en el segundo miembro derivada en el tiempo. Esto para la ley de Faraday y Ampere. Y ahí también seguimos operando en Gauss para el campo eléctrico y para los campos magnéticos. Ya, ahora, además también aquí ρ. Este ρ también, ρ es densidad de carga. Esa densidad de carga también varía en el espacio-tiempo. Rho. Ese rho también es un fasor. Entonces, rho también se desdobla en un rho espacial y por el exponencial J omega T. O sea que las formas complejas armónicas en el tiempo no solamente son para los vectores, sino también para esta escala. Ya, ahora manejamos estas propiedades. Ya, estas formas de escribir. Empezamos con Faraday. A ver, rotación E es menos derivada de B en el tiempo. Ya está. A ver. Ya, vamos con Faraday. A ver, Faraday, vamos a poner aquí con ya, Faraday.
Ya, la ley de Faraday, tenemos el rotacional. El rotacional de E. Ya, pero E se desdobla en dos. Una parte espacial y una parte temporal. O sea, en dos factores. Ahí, entonces el rotacional de todo esto es. Y en el segundo miembro, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el negativo de la derivada. Derivada parcial respecto al tiempo de B, ¿no es cierto? Pero B es igual a mu por H. B es igual a mu por H. ¿Ya? Eso está indicado acá. B es igual a mu sub 0 por H. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver. B es mu sub 0 por H. Entonces aquí tenemos mu sub 0 es una constante, y el H lo desdoblamos, de acuerdo a lo que está expresado anteriormente, en un H espacial con su forma compleja armónica en el tiempo. J omega t. Entonces la derivada para toda esta expresión. Ahí va. Ahora lo que hay que hacer es efectuar. Ahí tenemos que aplicar matemáticas. Ya. A ver, rotacional. ¿Qué cosa es el rotacional? El rotacional es una derivada, pero es una derivada vectorial. Entonces, el operador Nabla solamente trabaja con partes espaciales nada más. O sea, el operador Nabla no es una derivada en el tiempo. No es derivada en el tiempo. En el segundo miembro sí tenemos derivada en el tiempo. Esto sí es derivada en el tiempo. Pero esta derivada vectorial, este rotacional, solamente va a trabajar con la parte espacial, nada más. Es decir, este exponencial sale afuera, como una constante. Y el rotacional solamente afecta a la parte espacial, solamente, nada más. Ya, entonces, vamos a poner su rayita de vector. Ahí, ya está. Entonces, por lo tanto, a ver, en el primer miembro, el exponencial sale afuera. Exponencial de J omega t, ya. Eso sale afuera. Punto. Ahora queda el rotacional de la parte espacial, nada más que eso. Rotacional del campo eléctrico vector, pero espacial. Ahí. En el segundo miembro. Ya, ¿qué pasa en el segundo miembro? Ya tenemos ya menos. Para empezar, menos. Esto es igual a menos. Ya, el mu sub 0 es una constante. Ya, el mu sub 0, este mu sub 0 es una constante. Esto sale afuera. Ya, ahora acá, la derivada, esta derivada es en el tiempo. Entonces no va a afectar a la parte espacial del campo magnético. Entonces, el mu sub 0 y el h de r salen afuera. Y la derivada solamente afecta al exponencial. Entonces podemos empezar por la derivada del exponencial. Por matemáticas, la derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada de la potencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, empezamos con la derivada de la potencia. La derivada del exponencial de j omega t es omega t. Perdón, j omega. J omega. Ya, esa es la derivada de la potencia. Ahora, por el exponencial de j omega t. Ya está. Eso sale adelante y queda solamente la de el h, que es una constante. El h no es afectado por la derivada en el tiempo, eso sale adelante. Entonces, sale igualito. Entonces, la componente espacial de h. Entonces, la componente espacial de h, ahí, ya está. Entonces, aquí observamos de que podemos cancelar factores, ¿no es cierto? Los factores en el tiempo. El exponencial j omega t, y aquí también tenemos el exponencial j omega t. Ya, eso se cancela, pues. Eso se va a cancelar. Y queda la expresión, el rotacional del campo eléctrico espacial es igual a menos j omega por el campo magnético espacial. Entonces, rotacional del campo eléctrico espacial es igual a menos j omega
por el campo magnético espacial. Ahí tenemos la primera fórmula. Esa es la ley de Faraday en forma compleja, armónica en el tiempo. Entonces ahí tenemos Faraday. Ya está Faraday. Entonces aquí ya lo habíamos trabajado desde acá. Ya está Faraday. Ya se dan cuenta qué fácil es esto. Solamente es matemáticas nada más. Ahora, lo mismo hacemos en la ley de Ampère. En la ley de Ampère. La ley de Ampère, ¿cómo es? El rotacional de H es igual a la derivada de D respecto al tiempo. Ya, en la clase de ayer ya estamos a la vez. En la clase de ayer habíamos puesto acá J, entonces es lo mismo. Pero solamente que ese J se desdobla en dos. Un J de conducción y el J de desplazamiento. La densidad de corriente de desplazamiento. Aquí habría que agregar entre las propiedades del vacío la propiedad C. Eso me estaba olvidando. Disculpen. La propiedad C, para el caso del vacío, el vacío no conduce la electricidad, entonces la conductividad es cero. Las ondas es otra cosa. Las ondas sí conducen, pero la corriente eléctrica no conduce. Entonces la conductividad eléctrica del vacío es cero. Pero para conducir las ondas no hace falta portadores de carga. Justamente las ondas es lo que transmite la energía. Entonces el vacío tiene conductividad cero. Ya, entonces vamos con la ley de Ampère. A ver, rotacional de H es igual a la densidad de corriente de desplazamiento. A ver. Ya, 2, entonces trabajamos con Ampère. Ya, número 2. Ya, Ampère. Ya, Ampère es la circulación del campo magnético. H punto. No, perdón, estamos en la forma diferencial. El rotacional de H. Rotacional de H ya, es igual. Ya, ayer habíamos visto J, donde este J se desdobla en dos. Una densidad de corriente de conducción más una densidad de corriente de desplazamiento. Ya, así se vio ayer, hasta en el video anterior, ¿no es cierto? Ya, pero la densidad de corriente de conducción, es sigma por E. Sigma es la conductividad. Para el caso del vacío vale cero. Entonces, la densidad de corriente de conducción es sigma por E. Ya, pero para el caso del vacío no hay densidad de corriente de conducción. Densidad de corriente de conducción es igual a cero. O sea, ¿por qué cero? Porque el vacío no tiene conductividad. Entonces, este término se va a cancelar. Eso se cancela. Y ahora la densidad de corriente de desplazamiento. La densidad de corriente de desplazamiento, esto de acá, JD, esto es la derivada de D respecto al tiempo. Esa es la contribución de Maxwell en la ley de Ampère. Ya, entonces, por lo tanto, va a quedar la ley de Ampère, va a quedar para trabajarla matemáticamente, lo que se ha escrito arriba, ¿no? O sea, lo que se ha escrito aquí. Entonces, el rotacional de H es la derivada de D. H y D en las formas complejas. A ver. Entonces, vamos con el primer miembro. El rotacional de H. Ya, entonces, eso en forma similar a lo que se trató en Faraday. Ya, rotacional, nabla por, o sea, nabla aspa, H se desdobla en dos, una parte espacial y una parte temporal. Exponencial de J omega T. Ya, el rotacional de esto.
Ya, igual. En el segundo miembro tenemos aquí la JD, o sea, la derivada. La derivada respecto al tiempo de D, pero D es epsilon por E, epsilon sub 0 en este caso, porque estamos en el vacío. Epsilon sub 0 por E. Y el E sabemos que se desdobla en dos. Un E espacial, o sea, un campo eléctrico espacial, y por su parte temporal, J omega T. Ya, entonces la derivada en el tiempo es para todo ese segundo miembro, pero esa es derivada en el tiempo nada más. Entonces, esa derivada en el tiempo va a afectar solamente al exponencial, nada más que el exponencial. En el primer miembro, el rotacional afecta solamente a la parte espacial, nada más. Entonces, por lo tanto, tendríamos, a ver, en el primer miembro, el exponencial sale afuera. Ya, el exponencial sale. Entonces, factor sale el exponencial. J omega t, y ahora por, y queda el rotacional de la parte espacial del campo magnético. El rotacional de H espacial. Ya, en el segundo miembro, el épsilon sub 0 es constante, sale adelante. El campo eléctrico espacial también sale afuera. Solamente la derivada afecta al exponencial. Entonces, derivando el exponencial, tendríamos la derivada de la potencia, que es J omega, por el propio exponencial de J omega t, y por el resto. Tendríamos ahí, hemos dicho, el épsilon sub 0 sale afuera, y la parte espacial del campo eléctrico lo mismo. El campo eléctrico espacial. Ahí. Entonces, en forma similar a la anterior, vemos que se van a cancelar los exponenciales en el tiempo. Aquí este exponencial en el tiempo, en el primer miembro. Exponencial J omega t en el segundo miembro. Entonces, esos dos se van a cancelar. Y esto también se cancela. Y queda ya en el segundo miembro solamente J omega epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Entonces, por lo tanto, el rotacional de H sería del H espacial. Rotacional del campo magnético espacial es igual a J omega por epsilon sub 0, permitividad del vacío, y por el campo eléctrico espacial. Ahí tenemos la segunda fórmula. Esta es la ley de Ampère. La ley de Ampère en forma compleja, armónica en el tiempo. O sea, prácticamente sería Ampère-Maxwell. Entonces, esa es la fórmula 2, la ley de Ampère. Ahora faltan las leyes de Gauss. Las leyes de Gauss. Las leyes de Gauss, la divergencia de D es igual a ρ, ¿no es cierto? Para el campo eléctrico. Y el otro es la divergencia de B igual a 0. A ver, vamos, número 3. Ya, número 3, vamos a avanzar la pizarra o la pantalla. Ya, 3. Gauss, la ley de Gauss. La divergencia de D. Ya, entonces. Ya, y el mismo tratamiento que el anterior. Tendríamos aquí la divergencia ya de D, pero D es epsilon, en este caso epsilon sub 0 por E. Entonces aquí tendríamos la permitividad del vacío, epsilon sub 0, ya por E. Vamos a poner bonito eso.
Ya, epsilon sub 0 por E, pero el E se desdobla, ya sabemos, en dos. Un E espacial y por la parte temporal, exponencial J omega T. Ya, entonces es la divergencia de toda esa expresión. Ya, y en el segundo miembro tenemos ρ. Ese ρ también es un fasor. Ese ρ es un fasor. Entonces este ρ se desdobla en dos. Ya, un ρ espacial y por el exponencial J omega T. Es un poco diferente a lo que se ve en física, ¿no? En física 2 solamente se trabaja con ρ constante generalmente, ρ sub 0, la cantidad de coulombs por metro cúbico, ¿ya? Y tal vez en algunos casos o en electromagnetismo se ve un ρ variable en el espacio. Puede, según el sistema de coordenadas, puede ser rectangular, cilíndrico, esférico, ¿no? Entonces varía con algún parámetro. Pero en el tiempo no se trata mucho en electromagnetismo, no, casi definitivamente no. Todo esto es más que nada para propagación de ondas electromagnéticas. Bueno, entonces en esa expresión ya efectuamos eso. Ya, lo mismo, el operador Nabla es espacial. Ese operador Nabla puede trabajar en producto cruz, sería un rotacional, o en producto punto, que sería una divergencia. Pero de todas maneras es un operador en derivada, espacial. Entonces solamente este Nabla punto, o sea, esta divergencia va a trabajar solamente con el campo eléctrico. El resto es constante. En el segundo miembro eso queda tal como está. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito esto. Ahí. Entonces tendríamos... A ver. Aquí el epsilon sub 0 sale adelante. Epsilon sub 0, la constante. Ya, epsilon sub 0, ¿qué más saldría? El exponencial. El exponencial J omega T. Ya, exponencial J omega T. Ya, en el segundo miembro, además falta aquí la divergencia. La divergencia de la parte espacial nada más. Campo eléctrico especial. Ahí. Ya, en el segundo miembro esto queda tal como está. El ρ se desdobla en dos, un ρ espacial y por la parte temporal. Exponencial de J omega T. Ya. Entonces, igual que el caso anterior, los exponenciales se van a cancelar. Este exponencial en el primer miembro cancela al exponencial en el segundo miembro. Esto se cancela con este factor. Ya, esos dos son iguales y se cancelan. Ya se cancela eso. Y tendríamos de Gauss para los campos, para el campo eléctrico en forma diferencial, en forma compleja armónica en el tiempo. Es decir, la también puede ser el epsilon sub 0. El epsilon sub 0 también se puede adherir a E. Entonces tendríamos la divergencia de D, pero el D espacial, igual a ρ, también, es lo mismo.
es el mismo caso. Ya, entonces aquí ya tenemos establecida la ley de Gauss. Claro, lo hubiera puesto en amarillo. Ya, bueno, no importa. Ya, tenemos ahí entonces la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ya, Gauss. Ya, y la otra ley de Gauss, la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo, como el segundo miembro es cero. El segundo miembro es cero porque eso ya por la propiedad que se ve en física, ¿no? De que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Eso tiene que ver con los flujos. En alguna oportunidad se puede detallar eso. Como el segundo miembro es cero, entonces aquí ya directamente la divergencia, igualito se hace la descomposición, pero el segundo miembro es cero. Entonces igual también vamos a tener el B, la divergencia de B espacial, parecido al anterior, ya es igual a cero. Y con eso tenemos vamos a poner bonito esto. La divergencia de B espacial es igual a cero. Eso siempre se va a cumplir. Esto también es Gauss. Gauss para el magnetismo. Entonces ahí tenemos las formas complejas armónicas en el tiempo. Claro, curiosamente, bueno, en las leyes de Gauss, en ninguna de las cuatro aparece el tiempo así en forma directa. Al menos en Gauss, solamente nos queda la parte espacial, nada más. Los exponenciales en el tiempo se cancelan, en las dos leyes de Gauss. Ya en las otras dos leyes, tiempo así, el tiempo como t, no va a haber. El tiempo estaría metido acá como periodo, omega. Omega es 2πf. En f está metido el periodo, el tiempo. O sea, indirectamente está el tiempo acá. Pero así el tiempo como variable t no está, a pesar que se llama la forma compleja armónica del tiempo. Entonces ya esta es la ley de Ampère. Faraday tampoco no está el tiempo así en forma directa, como t, sino está metido como periodo en la frecuencia, en esta frecuencia angular, omega 2πf, no se olviden. Ya, entonces, bueno, ahí tenemos las cuatro leyes de Maxwell en forma compleja armónica en el tiempo. Eso es útil, claro, no solamente para los de electrónica, también para los de ingeniería eléctrica, por ejemplo, cuando se trata de las ondas de voltaje, ondas de corriente, en línea de transmisión, también. Ya va a haber un video que se va a aplicar esto a las líneas, ya, pero ya próximamente. Ya, entonces, por el momento, bueno, sería todo. Les agradezco la atención, ojalá que sea de utilidad esto. Bueno, también lo que está teniendo la página. Y bueno, muchas gracias, cuídense ya. Gracias.